caballo infestado de garrapatas es dejado para morir, pero un extraño cambia su destino. En la vastedad de un rancho olvidado, donde el viento susurraba historias de abandono entre la hierba reseca, Tiburón, un caballo antes majestuoso, vagaba solitario bajo un cielo cargado de nubes grises. Su cuerpo, antes fuerte y vigoroso, ahora estaba cubierto de garrapatas que consumían sus últimas fuerzas, transformándolo en una sombra del animal que un día fue. Los cascos pesados se arrastraban por el suelo polvoriento, mientras sus ojos, aún brillantes a pesar del sufrimiento, reflejaban la dignidad de un pasado glorioso. El sonido distante de los tractores y el mugido ocasional del ganado eran sus únicas compañías en los campos desolados de la propiedad en decadencia. Tiburón llevaba en su cuerpo flaco las marcas de años de negligencia. Cada paso era un testimonio silencioso de su lucha por la supervivencia. Las garrapatas, como pequeños parásitos implacables, cubrían su piel, convirtiéndose en un símbolo visible del desdén humano. Sin embargo, incluso en medio del dolor y el abandono, algo en la manera en que mantenía la cabeza erguida sugería que su espíritu permanecía indomable, esperando, tal vez, el momento en que su destino sería reescrito por manos más amables. En medio de la soledad de los campos, Tiburón albergaba en su corazón un profundo deseo de libertad y aceptación. Sus ojos cansados aún buscaban en el horizonte la esperanza de un amanecer diferente, donde pudiera encontrar un lugar para llamar hogar. El viejo caballo soñaba con un refugio donde sus heridas, tanto físicas como emocionales, pudieran finalmente cicatrizar. Durante las noches estrelladas, cuando el silencio del rancho era quebrado solo por el canto de los grillos, Tiburón recordaba los días en que galopaba libre por los campos verdes, sintiendo el viento acariciar su crin. Ahora, su mayor anhelo era simplemente encontrar a alguien que viera más allá de su apariencia debilitada, alguien que reconociera el espíritu noble que aún pulsaba en su pecho. Con cada amanecer, Tiburón renovaba silenciosamente sus oraciones, por un milagro que pudiera liberarlo de aquella existencia sombría. Su cuerpo podía estar frágil por los parásitos que lo consumían, pero su alma se mantenía altiva, como una llama que se niega a apagarse incluso en las tormentas más fuertes. Entre las sombras de los viejos corrales y el murmullo distante del arroyo, Tiburón aguardaba pacientemente el momento en que su destino cambiaría. Había algo místico en la manera en que persistía, como si una fuerza antigua y sagrada lo mantuviera de pie, susurrando promesas de días mejores en sus oídos. Su corazón latía al ritmo de una antigua melodía, una canción de esperanza que resonaba a través de los tiempos, esperando el momento adecuado para ser escuchada por alguien capaz de comprender su lenguaje silencioso. La situación en el rancho se deterioraba rápidamente. Los nuevos propietarios, tras adquirir la propiedad en una subasta judicial, llegaron con grandes planes de modernización y eficiencia. Para ellos, cada metro cuadrado necesitaba generar lucro, y cada animal debía justificar su existencia a través de su productividad. Tiburón, en su estado debilitado, representaba solo una carga, un recordatorio incómodo del pasado decadente de la antigua administración. Durante una mañana particularmente fría, el capataz, Roberto, se reunió con los nuevos dueños en la polvorienta oficina de la sede. Entre tazas de café fuerte y hojas de cálculo de costos, discutían fríamente el destino del viejo caballo. Las paredes descascaradas parecían absorber cada palabra cruel pronunciada en aquella reunión, mientras el retrato descolorido del antiguo propietario observaba silenciosamente la escena. «El animal solo consume recursos», declaró uno de los propietarios, ajustándose sus gafas de montura dorada. «No sirve ni para reproducción, mucho menos para trabajo. Es una carga muerta». Las palabras cayeron pesadas como piedras. En el ambiente cargado, resonando una sentencia que ya parecía escrita en las sombras que danzaban por las esquinas de la sala. El plan era simple y brutal en su ejecución. Tiburón sería conducido hasta los límites más distantes de la propiedad y abandonado a su suerte. Una muerte lenta y silenciosa, lejos de los ojos de la civilización, donde su sufrimiento no perturbaría la conciencia de nadie.
Los hombres intentaban enmascarar la crueldad de su decisión con argumentos prácticos sobre costos y beneficios. Mientras los hombres planeaban su destino, Tiburón pastaba cerca del viejo granero, ajeno a las maquinaciones que determinarían su futuro. El sol de la tarde pintaba sombras alargadas en el suelo de tierra batida, y el viento llevaba el olor dulce del pasto recién cortado. Las garrapatas continuaban su macabra fiesta en su cuerpo debilitado, cada mordida un recordatorio constante de su condición precaria. Los empleados más antiguos del rancho, aquellos que conocían a Tiburón desde sus días de gloria, susurraban entre sí, impotentes ante la situación. Algunos recordaban cuando él tiraba carretas pesadas sin quejarse, o cuando cargaba a los niños en sus paseos dominicales. Ahora, esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, tan lejana como las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. El destino de Tiburón parecía sellado, marcado por la avaricia y la frialdad de corazones endurecidos por el capitalismo salvaje. El rancho, que un día fue un lugar de vida y trabajo honesto, se transformaba en un altar del lucro, donde no había espacio para sentimentalismos o compasión. El viejo caballo se había convertido en un símbolo involuntario de la transición entre dos mundos: el antiguo, con sus valores de lealtad y respeto por la vida, y el nuevo, donde todo se resumía a números en una hoja de cálculo. Los engranajes de esa máquina implacable ya estaban en movimiento. En pocos días, cuando la luna nueva trajera su oscuridad completa, Tiburón sería silenciosamente conducido lejos, a un lugar donde su relincho de desesperación no perturbaría el sueño de los nuevos amos. El aire pesado del rancho parecía llevar el presagio de esa sentencia, mientras las nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, como testigos silenciosos de una tragedia a punto de desarrollarse. El día en que Miguel transitaba por los caminos rurales era particularmente gris, con nubes pesadas anunciando una tormenta inminente. Como veterinario viajante, estaba acostumbrado a recorrer largas distancias en busca de animales que necesitaran cuidados, llevando en su camioneta antigua una serie de medicamentos y equipos que representaban su esperanza ambulante de socorro. Aquella tarde específica, el universo parecía conspirar para un encuentro que cambiaría completamente su trayectoria. El motor de la camioneta producía un ruido constante, casi hipnótico, cuando los ojos de Miguel captaron algo en el horizonte desolado: un cuerpo flaco y tambaleante, cubierto por una nube oscura de parásitos. Tiburón ni siquiera levantó la cabeza cuando el vehículo se acercó. Su postura revelaba una resignación profunda, como si ya hubiera desistido de cualquier expectativa de salvación. Las garrapatas danzaban en su piel, formando una telaraña móvil que parecía consumir cada centímetro de su cuerpo exhausto. Miguel bajó lentamente del vehículo, sintiendo que algo extraordinario estaba sucediendo en ese momento. El silencio era quebrado solo por el viento que susurraba entre la hierba seca, creando una atmósfera casi mística. Sus pasos eran cautelosos, cargados de una energía que mezclaba compasión profesional y un sentimiento inexplicable de conexión. Cuando finalmente se acercó, Miguel percibió que aquel no era solo otro animal en situación de abandono. Tiburón tenía en los ojos un brillo que trascendía el sufrimiento físico, una chispa de dignidad, un último vestigio de esperanza que resistía contra todas las adversidades. El veterinario sabía que cada segundo sería crucial. Las garrapatas no eran solo parásitos externos, sino una metáfora viva de cómo el descuido puede consumir completamente a un ser vivo. Su mano, inicialmente vacilante, tocó el cuello del caballo. Fue un toque que no era solo técnico, sino cargado de una energía casi sagrada de restauración. Tiburón tembló levemente, no de miedo, sino como si reconociera en aquel toque una posibilidad de redención. Miguel sintió algo profundo en ese momento. No era solo un rescate animal, sino el inicio de una jornada de transformación que iría más allá de las fronteras de lo físico. La tormenta que se aproximaba parecía simbolizar el momento de ruptura. Nubes oscuras se acumulaban en el cielo, creando un drama natural que complementaba la escena.
Miguel sabía que necesitaría actuar rápidamente. Cada minuto sería decisivo para la supervivencia de Tiburón. En sus ojos brotaba una determinación que trascendía cualquier protocolo veterinario tradicional. Algo lo impulsaba a ver en aquel caballo no un paciente, sino un ser con una historia, con un alma que clamaba por una segunda oportunidad. El destino había preparado aquel encuentro. Miguel no estaba allí por casualidad. Su llegada en ese preciso momento parecía orquestada por una fuerza mayor, como si el universo hubiera conspirado para interrumpir el ciclo de abandono y sufrimiento de Tiburón. En la vastedad de aquel momento, Miguel descubrió que Tiburón no era solo un caballo abandonado, sino un ser con una historia profunda de resiliencia que trascendía su condición física. Cada garrapata en su cuerpo parecía contar una narrativa de dolor y esperanza, revelando capas de sufrimiento que iban más allá de lo visible. Al examinar cuidadosamente al animal, el veterinario percibió algo extraordinario en los ojos de Tiburón, un brillo de dignidad que resistía a pesar de todas las adversidades. Era como si una fuerza interior aún mantuviera encendida una llama de esperanza, desafiando el abandono y la crueldad que lo rodeaban. La conexión entre Miguel y Tiburón trascendía los límites de una simple relación entre humano y animal. Había algo casi místico en aquel encuentro, como si el destino hubiera orquestado cada detalle para que aquel momento sucediera precisamente de esa forma. Los susurros del viento parecían contar secretos antiguos, confirmando que allí no sería solo un rescate, sino una transformación. Los músculos del caballo, antes rígidos por el dolor y la desesperación, comenzaron a demostrar los primeros signos de esperanza. Miguel notaba cómo cada toque cuidadoso provocaba una reacción sutil en Tiburón, no de miedo, sino de reconocimiento de que allí estaba alguien dispuesto a ayudar. La revelación más profunda vino cuando Miguel percibió que Tiburón no era solo una víctima, sino un sobreviviente. Cada cicatriz, cada marca de garrapata, representaba una batalla vencida, una historia de persistencia que desafiaba la lógica de la supervivencia. El caballo no era un animal derrotado, sino un guerrero que esperaba su oportunidad de renacer. Los sonidos del rancho parecían conspirar en aquel momento. El viento entre la hierba seca, el lejano mugir del ganado, el crujir de los viejos corrales, creando una sinfonía que celebraba aquel reencuentro con la esperanza. Miguel sentía que su misión allí iba mucho más allá de un simple tratamiento veterinario. La intuición del veterinario lo alertaba. Tiburón necesitaba más que medicamentos. Necesitaba comprensión, una mirada que viera su esencia más allá del sufrimiento físico. Cada garrapata sería removida no solo como un parásito, sino como un símbolo de un pasado que sería definitivamente dejado atrás. En aquel instante de revelación, Miguel comprendía que su encuentro con Tiburón no era casual, era un llamado, una misión que el universo había preparado especialmente para él. Rescatar no solo un caballo, sino restaurar la dignidad de un ser que el mundo había abandonado. Miguel inició el tratamiento de Tiburón con una mezcla de determinación profesional y una conexión casi mística que trascendía el simple acto veterinario. Sus movimientos eran precisos y delicados, como si cada gesto cargara la responsabilidad de restaurar no solo un cuerpo físico, sino un espíritu hace mucho dañado. La remoción de las garrapatas fue un proceso doloroso y minucioso. Cada parásito retirado representaba más que una acción mecánica de limpieza. Era un acto de rescate y esperanza. Miguel utilizaba soluciones especiales, moviendo sus manos, con una delicadeza que sorprendía a la propia naturaleza de la tarea. El fuerte olor del antiséptico se mezclaba con el aroma de tierra húmeda y sufrimiento, creando una atmósfera cargada de expectativa. Tiburón inicialmente y de manera instintiva resistía el toque. Su cuerpo marcado por años de abandono no estaba acostumbrado a contactos gentiles. Cada movimiento de Miguel iba acompañado de susurros de aliento, un lenguaje silencioso que intentaba atravesar las barreras de desconfianza construidas a lo largo de años de negligencia. Los propietarios del rancho observaban la escena con una mezcla de indiferencia e irritación. Para ellos,
Miguel representaba una interferencia innecesaria en sus planes de optimización. Roberto, el capataz, circulaba cerca, lanzando miradas de desaprobación cada vez que el veterinario dedicaba más tiempo y cuidado de lo considerado económicamente viable. Las horas pasaban y el trabajo continuaba. Miguel removió docenas de garrapatas, cada una cuidadosamente retirada para evitar que fragmentos permanecieran en la piel ya tan maltratada. Tiburón, gradualmente, comenzó a demostrar signos de confianza. Sus ojos, antes opacos y resignados, ganaban un brillo tímido de esperanza. La piel del caballo, antes cubierta por una capa oscura de parásitos, comenzaba a revelar su verdadera tonalidad. Heridas antiguas y nuevas fueron identificadas y tratadas, con una combinación de pomadas cicatrizantes y vendajes especiales. Miguel sabía que la cura sería un proceso lento, que requeriría no solo tratamiento médico, sino también recuperación emocional. Durante los intervalos del tratamiento, Miguel conversaba bajito con Tiburón, como si el animal pudiera comprender cada palabra. Historias de superación, promesas de días mejores, una comunicación que iba más allá del lenguaje convencional. El veterinario sabía que la recuperación física dependía directamente de la recuperación de la autoconfianza del animal. Los sonidos del rancho, el ruido distante de máquinas, el mugir del ganado, el crujir de las cercas de madera, servían de telón de fondo para aquella transformación silenciosa. Tiburón, poco a poco, dejaba transparecer su verdadera naturaleza. No un animal descartable, sino un ser lleno de dignidad y fuerza interior. Cada vendaje, cada momento de cariño, representaba más que un tratamiento veterinario. Era una declaración silenciosa contra la crueldad del abandono, un acto de resistencia que desafiaba la lógica fría de los nuevos propietarios que veían a Tiburón solo como un costo dispensable. La tarde avanzaba y con ella crecía la determinación de Miguel. Sabía que estaba haciendo más que salvar a un caballo. Estaba reescribiendo una historia de esperanza, desafiando un sistema que descartaba vidas como si fueran objetos sin valor. Sofía, la joven hija del hacendado, representaba un punto de luz en medio de la aridez de aquella propiedad. Sus ojos verdes, siempre atentos, captaban detalles que los adultos ignoraban, especialmente cuando se trataba de Tiburón. A diferencia de su padre y los trabajadores, ella veía más allá de la apariencia debilitada del caballo, observando su alma resiliente. Desde niña, Sofía había desarrollado una conexión especial con los animales. Mientras los hombres discutían costos y productividad, ella observaba a Tiburón con una compasión que trascendía la lógica económica. Sus momentos en el campo estaban marcados por visitas silenciosas al caballo, llevando pequeños bocados de manzana o heno, en un gesto de pura ternura. La relación entre Sofía y Tiburón era casi mágica. En los momentos en que se acercaba, el caballo parecía transformarse, levantando ligeramente la cabeza, sus ojos ganando un brillo diferente. Era como si entre ellos existiera un lenguaje secreto, comprendido solo por espíritus sensibles que reconocían el dolor del otro. La joven comenzó a cuestionar abiertamente los planes de su padre para abandonar a Tiburón. Sus argumentaciones, inicialmente tímidas, ganaron fuerza y convicción. Ella traía argumentos sobre compasión, sobre el valor de una vida que iba más allá de la utilidad económica inmediata. Sus palabras eran como semillas lanzadas en un terreno árido, esperando germinar en la conciencia de los adultos. Los enfrentamientos con el padre se volvieron cada vez más frecuentes. Roberto, el capataz, y los demás empleados observaban aquella dinámica con una mezcla de molestia y admiración. Sofía representaba una fuerza de transformación, cuestionando prácticas tradicionales y defendiendo a un caballo que todos ya habían sentenciado a muerte. Curiosamente, su determinación creció proporcionalmente a la llegada de Miguel. La presencia del veterinario trajo nuevos elementos a su batalla silenciosa. Ella veía en Miguel no solo a un profesional, sino a un aliado en su misión de salvar a Tiburón. Juntos, formaban una dupla improbable pero poderosa, unidos por el deseo
de revertir una sentencia injusta. Los momentos en que Sofía ayudaba a Miguel en el tratamiento de Tiburón estaban cargados de una energía especial. Sus manos, delicadas pero firmes, ayudaban en la limpieza, en la aplicación de vendajes, creando una atmósfera de cuidado y esperanza. Cada gesto era una declaración de amor contra la indiferencia que los rodeaba. La transformación no era solo de Tiburón, sino también de Sofía. Cada día al lado del caballo la hacía más fuerte, más determinada. Sus ojos ganaban una profundidad que iba más allá de su edad, revelando una madurez construida en la lucha por la compasión. Ella estaba descubriendo su propio poder de transformación, usando su voz para defender a quienes no podían defenderse. El rancho, antes un lugar de rigidez e insensibilidad, comenzaba a experimentar pequeñas grietas en su estructura inflexible. Y en el centro de esas transformaciones, Sofía emergía como una fuerza de la naturaleza, decidida a probar que la bondad podía ser más fuerte que el lucro, que la empatía podía superar la indiferencia. El conflicto emocional se intensificaba. En el rancho, donde Sofía, hija del propietario, se sentía profundamente perturbada por la situación de Tiburón. Sus ojos, antes acostumbrados a la rutina mecánica del trabajo rural, ahora llevaban una complejidad que trascendía los límites familiares. El padre de Sofía representaba el arquetipo tradicional del hacendado pragmático, para quien los animales eran simplemente activos económicos. Sus palabras cortantes resonaban en el ambiente. No podemos perder tiempo y recursos con un animal que no produce. Cada frase suya parecía una sentencia de muerte para Tiburón, un golpe en la sensibilidad de Sofía. La joven experimentaba un dilema moral intenso. Por un lado, la lealtad familiar y los lazos de respeto con el padre. Por otro, una compasión inexplicable por Tiburón, cuyo sufrimiento la tocaba profundamente. Su corazón latía en un ritmo de conflicto interno, debatiéndose entre la obediencia y el amor por los seres que no pueden defenderse. Miguel observaba esta dinámica familiar, comprendiendo que su intervención no sería solo veterinaria, sino también un proceso de transformación emocional. Su presencia silenciosa funcionaba como un catalizador, provocando reflexiones más profundas sobre la empatía y el valor de la vida. Los momentos de tensión eran puntados por conversaciones truncadas, miradas cargadas de significado y un silencio pesado que flotaba sobre el ambiente. Sofía sentía que cada argumento con el padre representaba más que una discusión sobre un caballo. Era una batalla por principios, por una visión más compasiva del mundo. El tratamiento de Tiburón continuaba, convirtiéndose casi en una metáfora de la propia lucha familiar. Cada garrapata removida simbolizaba capas de prejuicio siendo deconstruidas. Cada herida tratada representaba la posibilidad de curación no solo física, sino también relacional. El rancho, con sus máquinas antiguas y cercas oxidadas, atestiguaba ese enfrentamiento interno. El viento susurraba historias de transformación, mientras Sofía sentía crecer en sí una valentía que jamás imaginó poseer. Miguel, con su calma característica, ofrecía un apoyo silencioso. Su presencia funcionaba como un equilibrio entre la dureza del padre y la sensibilidad de Sofía, sugiriendo que existen caminos más allá de los extremos, posibilidades de comprensión mutua. El dilema de Sofía se revelaba cada vez más complejo. Defender a Tiburón significaba desafiar no solo a su padre, sino a toda una estructura cultural que veía a los animales como meros instrumentos. Su lucha era íntima y universal al mismo tiempo, representando la voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Mientras el día avanzaba, la batalla interior de Sofía iba tomando contornos cada vez más definidos. Su alma joven y sensible enfrentaba tradiciones antiguas. Su corazón desafiaba la lógica fría del lucro, creando un momento de profunda transformación personal y familiar. La tormenta avanzaba sobre el rancho como un ejército invisible, llevando consigo nubes densas y un viento aullante que sacudía los viejos árboles alrededor. Tiburón, aún en proceso de tratamiento, sentía cada vibración de la naturaleza en su cuerpo frágil.
Miguel continuaba su trabajo incansable, sabiendo que cada minuto sería crucial para la supervivencia del caballo. Las primeras gotas gruesas de lluvia comenzaron a caer, creando manchas oscuras en el suelo polvoriento. El cielo, antes gris, ahora se transformaba en un manto de oscuridad amenazante. Los sonidos de la tormenta eran ensordecedores. Truenos retumbaban como gritos de una fuerza primitiva, iluminando brevemente el escenario con destellos blancos y aterradores. Tiburón temblaba, no solo por el frío, sino por una sensación profunda de vulnerabilidad. Sus músculos, hace mucho tiempo debilitados por las garrapatas y el abandono, apenas podían sostenerlo. Miguel percibía cada temblor del animal, cada espasmo que revelaba el frágil límite entre la vida y la muerte. La camioneta de Miguel estaba estacionada cerca, pero la distancia parecía una eternidad en aquel momento crítico. Los vientos azotaban todo a su alrededor, arrancando hojas de los árboles y llevando escombros por el aire. Era como si la propia naturaleza pusiera a prueba la determinación del veterinario y la resistencia de Tiburón. Dentro del pequeño refugio improvisado, Miguel preparaba equipos y medicamentos, consciente de que la humedad y el frío podrían ser más letales que las propias garrapatas. Sus manos, antes precisas en cada movimiento de limpieza, ahora temblaban levemente por la tensión del momento. Tiburón luchaba contra su propio cuerpo. Cada respiración era un desafío, cada movimiento un acto de coraje contra las fuerzas que parecían conspirar para su fin. Sus ojos, antes opacos, ahora brillaban con una intensidad casi sobrenatural, un destello de esperanza en medio de la devastadora tormenta. El veterinario sabía que aquel sería el momento decisivo. La infestación de garrapatas había dejado al caballo extremadamente debilitado, y la tormenta representaba el último desafío. ¿Podría Tiburón resistir? ¿Podría Miguel salvarlo? La lluvia caía en torrentes, creando pequeños arroyos en el suelo del rancho. El sonido era ensordecedor, una sinfonía de destrucción que parecía querer engullir todo a su alrededor. En el centro de ese caos, un hombre y un caballo libraban su batalla silenciosa por la supervivencia. Miguel comenzó a aplicar medicamentos, sus manos moviéndose con una precisión casi quirúrgica. Cada inyección, cada vendaje, era un grito de desafío contra el destino que intentaba arrancar la vida de Tiburón. La tormenta parecía observar, como si fuera una jueza silenciosa, decidiendo el resultado final de aquella lucha. Los momentos siguientes serían cruciales. La fuerza vital de Tiburón sería puesta a prueba en su límite máximo. La naturaleza, implacable en su furia, parecía querer cobrar su precio, mientras Miguel luchaba incansablemente por mantener al caballo vivo, transformando aquel momento de aparente tragedia en una posibilidad de renacimiento. En el momento crítico de su jornada, Tiburón experimentó una revelación que trascendía el simple aspecto físico de su recuperación. La tormenta que se aproximaba parecía ser un reflejo metafórico de su propia transformación interior, creando una atmósfera cargada de misterio y esperanza. Durante el auge de la tormenta, algo extraordinario sucedió. Los vientos aullaban alrededor del viejo granero, y los relámpagos cortaban el cielo en franjas de luz intensa, como si el universo estuviera presenciando un momento único de renacimiento. Tiburón, que antes parecía un cuerpo debilitado y sin esperanza, encontró dentro de sí una fuerza casi sobrenatural. Sus músculos, antes debilitados por las garrapatas y el abandono, comenzaron a reaccionar con una vitalidad inesperada. Era como si cada gota de lluvia que caía sobre su cuerpo trajera consigo una energía de renovación, lavando no solo su piel, sino también su alma herida. Los ojos, antes opacos y resignados, ganaron un brillo intenso de determinación. Miguel observaba aquella escena con una mezcla de admiración y sorpresa. Su experiencia como veterinario jamás lo había preparado para un momento tan sublime. Tiburón no era solo un animal que se recuperaba, era un ser transformando su propio destino. Cada movimiento del caballo parecía desafiar las expectativas de muerte y abandono que sobre él pesaban. La tormenta continuaba, pero Tiburón permanecía firme.
Sus cascos, antes arrastrados por la debilidad, ahora tocaban el suelo con una seguridad renovada. Era como si una fuerza ancestral los sostenía, una energía que iba más allá de la comprensión humana. Miguel sentía que estaba ante algo más que un simple rescate animal. Era un renacimiento casi místico. En aquel momento, Tiburón demostró una resiliencia que superaba cualquier expectativa. Su capacidad para mantenerse en pie, incluso con todo el sufrimiento pasado, se convertía en un testimonio vivo de esperanza. Las garrapatas que antes lo consumían parecían insignificantes ante aquella fuerza interior que ahora lo animaba. La revelación era clara. Tiburón no sería definido por su pasado de abandono, sino por su capacidad de superación. Cada temblor de su cuerpo era un grito silencioso de resistencia. Cada respiración, una declaración de que estaba vivo y dispuesto a luchar. Miguel presenciaba una transformación que iba mucho más allá del tratamiento veterinario. Era un verdadero renacimiento del alma. La lluvia comenzaba a disminuir. Los relámpagos se alejaban y Tiburón permanecía de pie. Su cuerpo, antes cubierto de garrapatas y heridas, ahora reflejaba una dignidad casi épica. Era como si la propia naturaleza lo hubiera elegido como un símbolo de esperanza y transformación. En aquel momento único, quedaba evidente que el destino de Tiburón no sería dictado por sus heridas pasadas, sino por su extraordinaria capacidad de renacer. La tormenta externa se había convertido en un reflejo perfecto de su tormenta interior, violenta, desafiante, pero finalmente transformadora. Miguel contemplaba aquella escena con lágrimas en los ojos, comprendiendo que había sido testigo de algo mucho más allá de un simple rescate animal. Era un milagro de renovación, una prueba viva de que la esperanza puede brotar en los lugares más improbables, desafiando todas las expectativas y reescribiendo historias de abandono en 1900 narrativas de triunfo. La tormenta que se aproximaba parecía llevar consigo más que simples nubes cargadas. En el horizonte del rancho, Miguel y Sofía comprendían que tendrían que tomar una decisión crucial sobre el destino de Tiburón. El viejo caballo, ahora limpio y con señales de recuperación, representaba más que un animal abandonado. Era un símbolo de esperanza y resistencia. Sofía miraba ansiosamente a Miguel, sus ojos revelando una mezcla de determinación y miedo. Sabía que convencer a su padre sería una tarea casi imposible. El propietario del rancho veía a Tiburón solo como un costo adicional, un problema a ser eliminado para optimizar los recursos de la propiedad. El dilema era complejo. Llevar a Tiburón a un refugio seguro significaría desafiar la autoridad paterna y posiblemente romper lazos familiares. Miguel comprendía los riesgos, pero también sabía que no podría abandonar al caballo después de todo el tratamiento y la conexión emocional que habían desarrollado. La conversación decisiva tendría que ocurrir esa noche. Cada palabra sería crucial. Cada argumento podría cambiar completamente el destino de Tiburón. Sofía se preparaba mentalmente para enfrentar a su padre, sabiendo que el amor por el caballo superaba cualquier amenaza de conflicto familiar. Miguel organizaba mentalmente sus argumentos, reuniendo todas las evidencias de la recuperación de Tiburón. Sus registros veterinarios, fotografías del tratamiento y reportes médicos servirían como testimonio de la transformación del animal. No sería solo un llamado emocional, sino una propuesta fundamentada y racional. La tensión aumentaba a cada minuto. En el granero, Tiburón permanecía en silencio, como si comprendiera que su destino sería decidido en aquellas próximas horas. Su mirada, antes opaca y resignada, ahora brillaba con una esperanza casi palpable. La noche se acercaba, llevando consigo la posibilidad de un cambio radical. El destino de Tiburón pendía de un hilo, dependiendo única y exclusivamente del coraje de Miguel y Sofía para defender su causa. Sería un momento de confrontación, pero también de potencial transformación para todos los involucrados. El rancho parecía contener la respiración, esperando el desenlace de aquella historia que iba mucho más allá de un simple caballo abandonado.
Era una narrativa sobre compasión, coraje y la posibilidad de reescribir destinos aparentemente trazados. El momento del clímax llegó cargado de tensión y expectativa. En el centro del granero oscuro, iluminado solo por algunas rendijas de luz lunar, Miguel y Sofía enfrentaban al padre de Sofía, decididos a salvar a Tiburón. La atmósfera estaba pesada, como si el propio destino del caballo flotara en el aire. El padre, un hombre rústico acostumbrado a tomar decisiones prácticas, basadas en el lucro, miraba a Tiburón con una expresión de desprecio. Sus ojos recorrían el cuerpo del caballo, aún marcado por las heridas, pero ahora limpio y con señales claras de recuperación. Miguel sostenía los documentos veterinarios, pruebas concretas del potencial de Tiburón para recuperarse completamente. «Este animal no sirve para nada», declaró el hacendado, su voz cortante como una cuchilla. «Solo consume recursos sin dar retorno». Sofía dio un paso adelante, su voz temblorosa pero firme. «Papá, Tiburón no es solo un objeto. Tiene vida, tiene alma. Miguel lo recuperó, y él merece una oportunidad». Miguel complementó, presentando los documentos de tratamiento. Cada papel representaba no solo datos técnicos, sino una historia de esperanza y resistencia. Mostraba las heridas cicatrizando, los signos de recuperación, la transformación casi milagrosa que Tiburón había experimentado. El enfrentamiento era más que una discusión sobre un caballo. Era un choque entre visiones del mundo. La lógica, fría del lucro versus la compasión, el descarte versus la preservación de la vida. Tiburón, testigo silencioso, permanecía erguido, su mirada fija en los hombres como si comprendiera el peso de aquel momento. La tensión era cortante. El padre de Sofía cruzó los brazos, su rostro endurecido por la tradición y el hábito de ver a los animales solo como mercancías. Pero algo en la mirada determinada de su hija comenzó a formar grietas en su rigidez. Miguel contó la historia de Tiburón, no con palabras técnicas, sino con la narrativa de un ser que sobrevivió al abandono, que resistió cuando todo parecía perdido. Cada palabra era un llamado no solo a la razón, sino a la humanidad. Sofía, con lágrimas en los ojos pero la voz firme, dijo la frase que sería el punto de inflexión. «Papá, salvar a Tiburón no es sobre él, es sobre quienes elegimos. Kerr, sobre la compasión que nos define como seres humanos». Un silencio profundo se apoderó del granero. Tiburón relinchó suavemente, como si fuera parte de aquella negociación. El caballo no suplicaba, no pedía piedad. Su presencia era una declaración silenciosa de dignidad y esperanza. El padre de Sofía cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, algo había cambiado. La dureza en su mirada cedió lugar a una comprensión más profunda. No era solo sobre un caballo, era sobre reconocer el valor de la vida más allá de los cálculos económicos. «Está bien», dijo, finalmente su voz rompiendo el silencio. «Pueden llevárselo, pero quiero acompañar el proceso». La victoria era más que salvar a Tiburón. Era la transformación de un corazón, la ruptura de un ciclo de indiferencia. En aquel momento, en el viejo granero iluminado por la luna, algo mágico sucedió. La compasión venció. El padre de Sofía, tras un momento de profunda reflexión, sorprendió a todos con una reacción inesperada. Sus manos callosas, antes símbolo de dureza y practicidad, temblaban sutilmente al tocar los documentos que Miguel había presentado. La frialdad inicial comenzaba a disolverse, revelando una capa de humanidad hace mucho tiempo escondida bajo la máscara del propietario rural. «Pueden llevar a Tiburón», declaró, su voz ronca llevando una mezcla de resignación y algo que se acercaba a la comprensión. Las palabras resonaron en el viejo granero, transformando aquel espacio de abandono en un lugar de posible redención. El hacendado miró a Sofía, y en sus ojos había algo más que solo la autorización para llevar al caballo. Había una petición silenciosa de perdón. Sofía abrazó a su padre, un gesto que simbolizaba más que afecto familiar. Era el reconocimiento de que la compasión podía ser una fuerza más poderosa que cualquier convención económica. Miguel observaba la escena,
sintiendo que aquel momento trascendía el simple rescate de un animal. Era una transformación de... Más, los preparativos para la transferencia de Tiburón comenzaron de inmediato. Roberto, el capataz, ayudaba con una disposición inusual, como si el acto de asistir en el rescate del caballo lavara alguna culpa antigua. Cada movimiento era cuidadoso, cada gesto cargado de un respeto recién descubierto. La noticia del rescate se extendió rápidamente por el rancho. Los empleados más antiguos comentaban entre sí, viendo en aquel acto una ruptura con prácticas antiguas de descarte. Tiburón ya no era solo un animal abandonado, sino un símbolo de esperanza y transformación. Los detalles prácticos fueron organizados rápidamente. Miguel preparó su camioneta, adaptándola para el transporte seguro de Tiburón. Sofía auxiliaba, sus movimientos revelando una conexión profunda con el caballo que iba mucho más allá de un simple gesto de piedad. Cada detalle de la preparación se hacía con un cuidado casi ritual. El padre de Sofía, sorprendentemente, ofreció recursos para ayudar en la transferencia. Su cambio de actitud era tan dramático como la recuperación de Tiburón. Se prepararon documentos, asegurando que el caballo tendría todos los cuidados médicos necesarios en su nuevo destino. Cuando Tiburón fue gentilmente conducido fuera del granero, algo mágico ocurrió. El caballo, antes símbolo de abandono, ahora caminaba con una dignidad renovada. Sus pasos, antes vacilantes, ahora eran firmes y seguros. Era como si cada paso representara no solo su recuperación física, sino una liberación espiritual. El rancho parecía diferente en aquel momento. Los campos antes áridos ahora tenían una luz diferente, como si el rescate de Tiburón hubiera traído una energía de renovación a todo el entorno. Las cercas, las máquinas, los sonidos habituales, todo parecía haber sido tocado por aquella transformación. Miguel observaba todo con una mezcla de emoción y satisfacción profesional. Sabía que aquel rescate representaba mucho más que salvar a un caballo. Era un acto de restauración de la conexión entre humanos y animales, una reconstrucción de valores basados en la compasión y el respeto por la vida. La jornada de Tiburón, rumbo a un nuevo destino, había comenzado, ya no como un animal descartable, sino como un ser lleno de dignidad y esperanza. El rancho quedaba atrás, no como un lugar de abandono, sino como el escenario de una transformación improbable y conmovedora. En el santuario de animales, Tiburón experimentaba el inicio de una nueva vida, completamente transformado. Sus cascos, antes cubiertos de garrapatas y marcas de abandono, ahora caminaban con una gracia renovada sobre el césped verde y fértil. La recuperación no era solo física, sino una jornada profunda de restauración de la dignidad y esperanza. Miguel y Sofía visitaban a Tiburón regularmente, estableciendo una conexión que trascendía los límites entre humanos y animales. Cada visita representaba más que un simple encuentro. Era la celebración de una amistad improbable, nacida en medio del sufrimiento. El caballo, que un día fue considerado descartable, ahora brillaba con una vitalidad que inspiraba a todos a su alrededor. El santuario se convirtió en más que un lugar de acogida, transformándose en un símbolo de redención. Otros animales rescatados encontraban allí no solo cuidados, sino una oportunidad de reempezar. Tiburón, con su historia de superación, se convirtió en una especie de embajador silencioso de la compasión, inspirando a cuidadores y visitantes. La transformación no se limitaba solo a Tiburón. Sofía, profundamente impactada por la jornada del caballo, decidió estudiar veterinaria, dedicando su vida a rescatar animales en situaciones de vulnerabilidad. Su padre, antes insensible, comenzó a apoyar iniciativas de bienestar animal, demostrando un cambio de perspectiva que nadie esperaba. Miguel continuaba su trabajo de rescate, llevando consigo la lección aprendida con Tiburón. Cada vida importa, no importa cuán improbable parezca su recuperación. Sus historias de rescate comenzaron a circular, inspirando a otras personas a mirar con más compasión a los animales abandonados. El rancho,
que antes era un lugar de descarte e indiferencia, comenzó a transformarse. Los nuevos propietarios, influenciados por la historia de Tiburón, implementaron prácticas más humanitarias. El granero donde se encontró al caballo se transformó en un centro de recuperación para animales, un memorial vivo de la transformación que un acto de compasión puede provocar. Tiburón, ahora libre de garrapatas y marcas del abandono, se convirtió en un símbolo de esperanza. Su cuerpo fuerte y sus ojos brillantes contaban una historia de resistencia y renacimiento. Cada cicatriz en su piel era una prueba de que el sufrimiento no define a un ser, sino su capacidad de superar. Las visitas de Miguel y Sofía siempre traían momentos de alegría y reconexión. Tiburón los recibía con relinchos de felicidad, como si celebrara no solo su recuperación individual, sino la transformación que su historia había provocado. Era un testimonio vivo de que la compasión puede reescribir destinos aparentemente trazados. En el santuario, rodeado de cuidado y amor, Tiburón encontró más que un nuevo hogar. Descubrió un propósito: inspirar, curar y recordar a todos que la esperanza puede brotar en los lugares más improbables. Su jornada, de un caballo infestado de garrapatas abandonado a la muerte, hacia un símbolo de superación, se convirtió en una narrativa que tocaba corazones y transformaba mentalidades. La historia de Tiburón resonaba como un susurro de esperanza, recordando a todos que la verdadera riqueza no está en los lucros o en la eficiencia, sino en la capacidad de ver valor y dignidad en cada ser vivo. No importa cuán improbable parezca su recuperación. En la vastedad del santuario de animales, la historia de Tiburón trascendía el simple rescate de un caballo abandonado. Se convirtió en un testimonio poderoso sobre la transformación que un acto de compasión puede provocar, resonando con un mensaje profundo de esperanza y redención. Su jornada, desde el abandono en el rancho hasta aquel momento de completa recuperación, representaba más que una narrativa individual. Era un llamado silencioso para que las personas repensaran su relación con los seres que comparten este planeta, especialmente aquellos que han sido olvidados y marginados. Tiburón, ahora libre de garrapatas y marcas de sufrimiento, simbolizaba la resiliencia de la vida. Sus ojos, antes opacos de desesperanza, brillaban con una energía que inspiraba a todos a su alrededor. Cada movimiento suyo contaba una historia de superación, recordando que el destino no es algo fijo, sino una posibilidad en constante construcción. La transformación provocada por su rescate había creado ondas de cambio que iban mucho más allá del santuario. Sofía, motivada por la experiencia con Tiburón, dedicó su vida a estudiar veterinaria. Su padre, antes insensible, ahora apoyaba iniciativas de bienestar animal. Miguel continuaba su trabajo de rescate, llevando consigo la lección fundamental: cada vida importa. Pero la verdadera esencia de la historia de Tiburón no residía solo en su recuperación individual. Estaba en la capacidad de provocar reflexión, de hacer que las personas cuestionaran sus valores y sus prácticas de descarte. Un caballo que un día fue considerado una carga inútil, ahora se transformaba en un símbolo de esperanza y transformación. El llamado que su historia dejaba era simple, pero profundo: mirar más allá del valor económico inmediato y reconocer la dignidad en cada ser vivo. Comprender que la compasión no es un gasto, sino una inversión en la humanidad, que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene el potencial de reescribir historias y transformar realidades. Tiburón no era solo un caballo salvado, era un mensajero silencioso, recordando a todos que la esperanza puede brotar en los lugares más improbables, que la resistencia habita en el corazón de aquellos que han sido injustamente abandonados. Su existencia era un llamado para que cada persona mirara a su alrededor y preguntara: ¿dónde puedo provocar un cambio? ¿Dónde puedo ser un agente de transformación? La narrativa invitaba a cada espectador a reflexionar sobre sus propios ciclos de descarte e indiferencia. Tiburón no pedía piedad, pero inspiraba acción. Su historia era un llamado para transformar la mirada,
para ver más allá de las apariencias y reconocer el valor intrínseco de cada vida. Por lo tanto, el legado de Tiburón iba mucho más allá de su propio rescate. Era un testimonio vivo de que la compasión tiene el poder de reescribir destinos, de curar heridas profundas y de crear posibilidades donde antes solo existían limitaciones. Su jornada era un llamado universal. Cada uno puede ser un agente de transformación. Basta con estar dispuesto a mirar con el corazón. Y así, en el silencio del santuario, Tiburón continuaba su misión: inspirar, curar y recordar que la esperanza no tiene límites, que la dignidad puede ser restaurada y que la compasión es la más poderosa de las fuerzas de cambio.